Mi nombre es Fernanda Vázquez, tengo 27 años y durante los últimos 5 años trabajé como analista financiera en Corporativo Hernández, una empresa mediana de construcción ubicada en la Ciudad de México. Para todos ahí, yo era una empleada, más puntual, cumplida, trabajadora. Nadie sospechaba que, en realidad, soy hija de Antonio Vázquez, uno de los magnates empresariales más poderosos del país. Y créanme, yo prefería que siguiera siendo así. No necesitaba que me respetaran por mi apellido, sino por mi esfuerzo. Ese martes 12 de abril. Todo cambió, iba camino a la oficina como cualquier día. Revisaba mi reloj, eran las 8:47 de la mañana y todavía tenía tiempo de sobra para llegar. Sin embargo, el destino me tenía preparada una prueba que jamás imaginé. Al llegar al cruce de Reforma e Insurgentes, escuché un golpe seco y un grito desgarrador. Un auto acababa de atropellar a un niño de apenas unos 8 años, y el conductor huyó sin mirar atrás. El pequeño quedó tendido en el asfalto, inconsciente, mientras decenas de transeúntes lo rodeaban con la típica indiferencia de la ciudad. Mi corazón se aceleró. No podía quedarme de brazos cruzados. Alguien llame a una ambulancia. Grité corriendo hacia él, me arrodillé a su lado. La escena me heló la sangre, tenía una herida profunda en la cabeza y respiraba con dificultad. Mi entrenamiento en primeros auxilios lo obligatorio, gracias a la insistencia de mi padre, se activó de inmediato. Coloqué mis manos firmes sobre la herida para detener la hemorragia. Tranquilo, pequeño, aquí estoy, susurré tratando de mantener la calma. De pronto, sus ojos se abrieron apenas, llenos de miedo. ¿Cómo te llamas?, pregunté con suavidad. Es el Santiago, balbuceó débilmente. Muy bien, Santiago. Yo soy Fernanda y no me voy a mover de tu lado hasta que lleguen los doctores. De acuerdo. Durante 20 largos minutos hablé con él para que no perdiera la conciencia. Le conté chistes, le aseguré que todo estaría bien, incluso le prometí que cuando sanara podría correr más rápido que cualquiera. Y aunque su respiración era irregular, logré mantenerlo estable. Cuando finalmente llegaron los paramédicos, me aparté solo lo suficiente para que trabajaran. Uno de ellos me miró a los ojos con seriedad. Señorita, gracias a usted este niño va a sobrevivir. Si hubiera estado solo 5 minutos más, no habría tenido oportunidad. Yo respiré hondo, aliviada. Pero cuando miré mi reloj, el alivio se convirtió en un nudo en el estómago. Las 9:10 de la mañana. Estaba tarde, corrí a la oficina, esperando que nadie notara mi retraso. Pero al entrar, vi algo que me heló más que el accidente. Todos los empleados estaban reunidos en la sala de juntas. Rodrigo Hernández, mi jefe y director general, había convocado a una reunión de emergencia a las 9 en punto. Yo llegaba 10 minutos tarde y él me vio entrar. Fernanda Vázquez. Su voz resonó en toda la sala. ¿Dónde diablos estabas? Tragué saliva y respondí con calma, disculpe. Señor Hernández, hubo una emergencia en el camino. Él se levantó bruscamente de su silla, su rostro rojo de ira. ¿Qué clase de emergencia es más importante que tu trabajo? Un niño fue atropellado y necesitaba ayuda médica inmediata. Me quedé con él hasta que llegó la ambulancia. Rodrigo golpeó la mesa con fuerza. Mentiras, siempre tienes una excusa. Fernanda, siempre hay algo que te impide ser una empleada responsable. Los demás me miraban en silencio, algunos con pena, otros con curiosidad. Mi compañera de cubículo, Carmen, se atrevió a intervenir. Señor, Fernanda nunca llega tarde. En 5 años jamás ha faltado ni un minuto. Cállate, rugió Rodrigo. Todas son iguales. Encubriéndose entre ustedes, se acercó a mí con pasos firmes. Estoy harto de ti. Fernanda, harto de tus excusas, harto de tu mediocridad. Lo miré directo a los ojos. Mi voz salió serena, aunque por dentro ardía de indignación. ¿Mi mediocridad? En los últimos 2 años he salvado a esta empresa de 3 quiebras potenciales. Mis análisis han generado más de 50 millones en ganancias. Reestructuré el departamento de costos y aumenté la eficiencia en un 40%. Pero si eso para usted es mediocridad, entonces no hay nada más que discutir. Su sonrisa fue cruel y exacto. No hay nada más que discutir. Estás despedida. Inmediatamente. El silencio en la sala fue absoluto. Carmen quiso protestar, pero le hice una seña para que se callara. Me limité a pedir, por favor, entrégueme mi despido por escrito.
Rodrigo, garabateó una hoja con furia, acusándome de irresponsabilidad y falta de compromiso. Y antes de darme la copia, lanzó una última estocada. ¿Sabes qué, Fernanda? Nunca serás nada en esta vida. Nunca tendrás éxito. Yo sonreí con calma. Gracias por la oportunidad, señor Hernández. Le deseo lo mejor con la empresa. Él levantó el mentón, altanero. Oh, no te preocupes por nosotros. De hecho, acabamos de cerrar el contrato más importante de nuestra historia. Una de las corporaciones más grandes del país acaba de comprarnos. Vamos a crecer más que nunca. Me detuve en seco. Vaya. ¿Qué noticia? Respondí con una sonrisa. ¿Puedo preguntar qué corporación? Rodrigo infló el pecho, orgulloso. El Grupo Vázquez, el imperio del magnate Antonio Vázquez. Mi corazón dio un vuelco. Mantuve mi sonrisa intacta. Pero por dentro ardía una chispa de satisfacción. Interesante, murmuré. ¿Y cuándo se hace oficial la compra? Hoy mismo a las 2 de la tarde. Tendremos reunión con los ejecutivos principales. Asentí, recogí mis cosas y me dirigí a la salida. Nadie dijo una palabra. Todos me miraban como si acabaran de presenciar un funeral, pero yo no sentía tristeza. Lo que sentía era una extraña libertad y una certeza, lo que Rodrigo acababa de decir. Cambiaría el rumbo de mi vida, porque esa corporación era la de mi padre. Cuando salí de la oficina aquel día, no sentí vergüenza ni rabia. Sentí algo mucho más poderoso, libertad. Después de 5 años de entrega y esfuerzo, mi jefe me había despedido frente a todos como si fuera una inútil, pero yo sabía la verdad, y pronto él también la sabría. Mientras caminaba hacia mi coche, saqué el teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Papá. Dije apenas escuché su voz. Hija. Qué gusto. ¿Cómo va todo en el trabajo? Acabo de renunciar. Tuvo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Renunciaste? ¿Por qué? Porque llegué 10 minutos tarde por salvar la vida de un niño atropellado y mi jefe me despidió enfrente de todos, diciéndome que nunca sería nada. El silencio se volvió más pesado. Conocía demasiado bien ese tono de mi padre. Era la calma que precedía a la tormenta. Fernanda dijo al fin con voz grave, ¿estás hablando de Rodrigo Hernández? Sí, papá. ¿Por qué? Porque justo esta mañana cerramos la compra de su empresa. En 2 horas tengo reunión con él. Me quedé quieta, como si el mundo se hubiera detenido. ¿En serio? Pregunté fingiendo sorpresa. ¿Vas a conocer a mi ex jefe? Sí, y créeme, va a ser una reunión muy interesante. Papá, ¿puedo ir contigo? Me gustaría ver las nuevas instalaciones de Grupo Vázquez. Por supuesto. Hija, pero te pediré algo, no le digas a nadie quién eres todavía. Quiero ver cómo se comporta Rodrigo sin saber la verdad. De acuerdo. Papá, nos vemos en tu oficina. Colgué con una sonrisa. El destino me estaba regalando una oportunidad que jamás hubiera imaginado. Pasé las siguientes 2 horas en casa, frente a mi computadora. No podía presentarme a la reunión sin estar preparada. Ingresé a los archivos internos de Corporativo Hernández, donde todavía tenía acceso. Lo que descubrí me hizo reír con ironía. La empresa, la misma que Rodrigo había presumido como exitosa, estaba en crisis absoluta. Tenían deudas millonarias con proveedores, 3 proyectos fallidos y un flujo de efectivo en negativo. La supuesta visión de Rodrigo no era más que un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Pero hubo un archivo que llamó especialmente mi atención, un análisis financiero detallado que yo misma había elaborado 6 meses atrás. En él proponía una estrategia de reestructuración capaz de salvar a la empresa en menos de un año. Lo había entregado en persona a Rodrigo, pero evidentemente nunca lo había leído. Estaba intacto como si nunca hubiera existido. Así que yo era la mediocre. Murmuré para mí misma. A la 1:30 de la tarde ya estaba en la oficina de mi padre, en el piso 45 de la Torre Vázquez. Un edificio imponente de cristal y acero que dominaba el horizonte de la ciudad. Mi padre me recibió con un abrazo cálido. Aunque su expresión estaba endurecida, cuéntame todo, hija, me pidió con voz firme. Le relaté cada detalle, el accidente del niño, mi llegada tarde, la humillación pública, las palabras hirientes de Rodrigo y mi despido inmediato. Mi padre me escuchó en silencio, pero pude ver en sus ojos un brillo peligroso. Vamos a ver de qué está hecho este hombre, murmuró finalmente. Acompáñame a la reunión. Desde ahora eres mi asistente ejecutiva, asentí con una sonrisa.
El plan estaba en marcha. Llegamos puntuales a las 2 de la tarde a Corporativo Hernández. Rodrigo nos esperaba en la entrada, con una sonrisa exagerada, inclinándose casi servilmente. Señor Vázquez. Qué honor conocerlo en persona, dijo estrechando la mano de mi padre. Soy Rodrigo Hernández, fundador y director general de esta empresa. Mucho gusto, respondió mi padre con frialdad profesional. Ella es mi asistente ejecutiva, Fernanda. Rodrigo me miró apenas un segundo, sin reconocerme. Era increíble cómo 5 años de trabajo podían borrarse en un instante cuando alguien ya no era útil. Perfecto, balbuceó. Pasen, por favor. Tengo preparada una presentación detallada sobre nuestras operaciones. Durante la siguiente hora, Rodrigo habló y habló, presumiendo proyectos, cifras y éxitos que en realidad eran medias verdades. Yo observaba en silencio, tomando notas como si fuera un asistente más, pero por dentro ardía de indignación al escuchar cómo se atribuía logros que jamás le pertenecieron. Finalmente, mi padre lo interrumpió. Señor Hernández, ya revisé algunos de sus estados financieros. Su empresa tiene problemas graves de liquidez. Rodrigo se removió incómodo en su asiento. Bueno, sí, ya hemos tenido ciertos contratiempos, pero nada serio. Mi padre sacó una carpeta y la colocó sobre la mesa. Tienen deudas por 80 millones de pesos, 3 proyectos fallidos y flujo de caja negativo. Eso no son contratiempos menores. Señor Hernández, el sudor comenzó a acumularse en la frente de Rodrigo. Entienda que el mercado de la construcción es volátil, pero hemos implementado varias estrategias para solucionarlo. ¿Qué estrategias, exactamente?, preguntó mi padre con frialdad. Bueno, reducción de costos, optimización de procesos. ¿Tienen un plan formal de reestructuración? Rodrigo bajó la mirada. Estamos trabajando en eso. Mi padre se volvió hacia mí. Fernanda, ¿podrías revisar sus archivos? Quiero ver si cuentan con un análisis financiero serio. Por supuesto. Señor, respondí profesionalmente. Me levanté, caminé directo al archivador. Encontré el documento que yo misma había preparado 6 meses atrás. Lo coloqué frente a mi padre, evitando mirar a Rodrigo. Mi padre lo leyó con atención y asintió satisfecho. Este análisis es excelente. Identifica los problemas principales y propone soluciones viables. Dígame, señor Hernández. ¿Quién lo elaboró? Rodrigo se tensó. Bueno, mi equipo de análisis. ¿Su equipo? ¿Cuántas personas? Varias, aunque principalmente fue mi analista financiera principal. ¿Y cómo se llama? Fernanda Vázquez. El aire en la sala se volvió más denso. Mi padre levantó lentamente la ceja y sonrió apenas. Fernanda Vázquez, ¿dónde está ella ahora? Rodrigo tragó saliva. Ya no trabaja aquí. ¿Y por qué no? Titubeó, intentando inventar una excusa. Fue una decisión mutua. Mi padre dejó el documento sobre la mesa y lo miró con una calma peligrosa. Entiendo, yo, en silencio, no podía evitar disfrutar el momento. Rodrigo todavía no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. La tensión en la sala era insoportable. Rodrigo sudaba a mares, tratando de sostener su sonrisa falsa, mientras mi padre lo observaba con esa mirada que desarma a cualquiera. Yo permanecía en silencio, tomando notas como si de verdad fuera solo un asistente. Pero por dentro mi corazón latía con fuerza. Sabía que el momento de la verdad se acercaba. Señor Hernández, dijo mi padre con voz serena, aunque cada palabra caía como una sentencia. Explíqueme, por favor, por qué despidió a la persona que elaboró el único análisis competente que he visto en esta empresa. Rodrigo tragó saliva. Bueno, había problemas de puntualidad. ¿Puntualidad?, repitió mi padre, arqueando una ceja. Sí, llegaba tarde constantemente. ¿Constantemente? ¿Con qué frecuencia? Rodrigo vaciló. Bueno, esta mañana llegó tarde. ¿Y antes de eso? Nunca. El silencio que siguió fue demoledor. Rodrigo intentó recomponerse. Pero no era solo eso, señor Vázquez. Ella también tenía problemas de actitud. ¿Problemas de actitud?, preguntó mi padre con frialdad. Señalando el análisis sobre la mesa, usted llama problemas de actitud a la persona que creó este plan de reestructuración. Bueno, tal vez no exactamente. Rodrigo comenzó a balbucear, cada vez más nervioso. Yo lo observaba, sin poder evitar cierta satisfacción. 5 años me había mirado por encima del hombro como si yo no valiera nada.
Ahora, delante de mi padre, sus mentiras se desmoronaban como un castillo de arena. Dígame, continuó mi padre, cruzando las manos con calma. ¿Sabe usted por qué llegó tarde esta mañana, la señorita Vázquez? Probablemente se quedó dormida o, probablemente, no se molestó en preguntar. Bueno, sí mencionó algo de un accidente, pero era una excusa, obviamente. Mi padre se inclinó hacia el obviamente. ¿Está seguro de eso? Rodrigo no respondió. El sudor le corría por la sien. ¿Cuántas veces había llegado tarde antes de hoy?, insistió mi padre. Ninguna, admitió en voz baja. En ese momento, mi padre me miró directamente. Fernanda, ¿podría salir un momento? Quiero hablar con el señor Hernández en privado. Asentí y me levanté. Afuera, en el pasillo, el corazón me latía a 1000 por hora. Escuchaba voces elevadas detrás de la puerta. Aunque no distinguía las palabras, lo único que sabía era que mi padre no estaba contento. 10 minutos después, la puerta se abrió. Pasa, por favor, dijo mi padre con voz firme. Entré en la sala. Rodrigo estaba pálido, con la corbata torcida y las manos temblando. Apenas podía sostenerse. En pie, señor Hernández, dijo mi padre, mirándolo directamente a los ojos. Quiero presentarle formalmente a Fernanda Vázquez, mi hija. El rostro de Rodrigo se descompuso. Primero se puso blanco como la pared, después verde. Y finalmente dejó escapar un hilo de voz apenas audible. Su hija, así es, la misma persona que usted despidió esta mañana por llegar 10 minutos tarde. Rodrigo me miró como si estuviera viendo un fantasma. Yo no lo sabía, por supuesto que no lo sabía, replicó mi padre con dureza. ¿Por qué no se molestó en verificar su historia? Porque prefirió humillarla públicamente antes que valorar su trabajo, señor Vázquez. Yo puedo explicar, no hay nada que explicar. Usted se acaba de desenmascarar solo. Ha demostrado qué tipo de líder es yo, mientras tanto. Mantenía la calma. Por dentro ardía una mezcla de rabia y satisfacción. Era increíble cómo las piezas del destino se habían acomodado para que esa escena ocurriera justo frente a mis ojos. Mi padre me tomó de la mano y sonrió con orgullo. Fernanda, acabamos de comprar esta empresa. ¿Te interesaría dirigir la reestructuración? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era la oportunidad que había esperado toda mi vida. Me encantaría, papá. Rodrigo dio un paso atrás, incrédulo. Directora general, balbuceó con la voz quebrada. Así es, respondió mi padre con frialdad, y usted será transferido a una posición más apropiada. La decisión final la tomará mi hija. Rodrigo parecía a punto de desmayarse. El hombre arrogante que unas horas antes me había humillado frente a todos, ahora estaba reducido a un ser tembloroso, implorando con la mirada una salida que no existía. Yo lo observé en silencio, saboreando cada segundo. No necesitaba gritarle, ni vengarme con insultos. La vida misma ya lo estaba castigando. Ese día, en esa sala de juntas, comprendí algo: la verdadera venganza no se busca. Llega sola y llega cuando menos lo esperan, y lo mejor aún estaba por comenzar. Después de aquella revelación, la expresión de Rodrigo fue algo que nunca olvidaré. En cuestión de segundos, pasó de ser un jefe altanero y autoritario a un hombre derrotado, consciente de que todo lo que había construido podía desaparecer de un plumazo. Yo me mantuve serena, aunque por dentro la adrenalina me recorría de pies a cabeza. Durante años, Rodrigo me había menospreciado, ignorando mis aportes y haciéndome sentir como si mi trabajo no tuviera valor. Y ahora, el destino me estaba dando la oportunidad de demostrarle lo contrario. Mi padre cerró la carpeta con un golpe seco. La decisión está tomada. Fernanda será la nueva directora general de Corporativo Hernández. Usted, señor Hernández, será transferido a un puesto de menor responsabilidad, bajo su supervisión directa. Rodrigo abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se clavaron en los míos, buscando piedad. Rodrigo, le dije con calma, lo único que me queda claro es que, en esta empresa, nunca valoraste a las personas que realmente trabajaban por sacarla adelante. Ahora tendrás la oportunidad de aprender lo que significa rendir cuentas. Él asintió con un movimiento torpe, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Los meses que siguieron fueron intensos. Implementé de inmediato el plan de reestructuración que había diseñado 6 meses atrás. Renegocié deudas, cerré proyectos inviables y reorganicé cada departamento con precisión quirúrgica.
Los primeros días fueron duros, pero poco a poco, la empresa comenzó a respirar de nuevo para muchos empleados. Mi nombramiento fue una sorpresa. Algunos desconfiaban de que pudiera manejar tanta responsabilidad, pero yo no estaba dispuesta a fallar. Día tras día, trabajé con disciplina y visión. Y lo más importante, escuchaba a la gente, porque yo sabía mejor que nadie lo que era ser ignorada. En menos de un año, Corporativo Hernández pasó de estar al borde de la quiebra a convertirse en una de las constructoras más sólidas del país, ahora bajo el paraguas de Grupo Vázquez. ¿Y Rodrigo? Él ocupaba un pequeño cubículo en el área de análisis financiero. Cada mañana llegaba puntual. Se sentaba en silencio y trabajaba sin levantar la mirada. El mismo hombre que un día me gritó mediocre frente a todos, ahora debía entregarme reportes y esperar mi aprobación un día, después de varios meses. Se acercó a mi oficina, golpeó suavemente la puerta y pidió permiso para entrar. Fernanda. Su voz sonaba apagada, nada que ver con el tono autoritario de antes. Quiero pedirte perdón. Lo miré con serenidad. Perdón, sí, por todo. Por la forma en que te traté, por no valorar tu esfuerzo. Por haber sido un jefe injusto. Respiré hondo. Parte de mí quería decirle que no merecía mi perdón, pero otra parte entendía algo más profundo. Rodrigo, no fue personal, le respondí, simplemente demostraste que no eras la persona indicada para liderar esta empresa. Dame la oportunidad de demostrar que puedo cambiar, me pidió casi suplicando. Lo observé en silencio. Todos merecemos una segunda oportunidad, dije finalmente. Pero las segundas oportunidades no se ganan con palabras, sino con trabajo. Él asintió agradecido y salió de mi oficina. Mientras tanto, mi vida personal también había cambiado. Después de aquel accidente, nunca dejé de visitar a Santiago, el niño al que había salvado aquella mañana. Sus padres se convirtieron en grandes amigos y, con el tiempo, yo misma me volví una especie de mentora para él. Recuerdo la primera vez que me vio ya recuperado, con una sonrisa enorme y los ojos brillantes. Fernanda, me dijo, cuando sea grande quiero ser doctor. Quiero ayudar a las personas. Igual que tú me ayudaste a mí. Esa frase me conmovió hasta las lágrimas. Entendí que, más allá de los negocios, ese era el verdadero impacto que había tenido aquel día, inspirar a alguien a hacer lo correcto. Incluso en medio del caos. A veces pienso en lo irónico que fue todo. Si no hubiera llegado tarde aquella mañana, si no me hubiera detenido a ayudar a Santiago, probablemente seguiría siendo una empleada más en Corporativo Hernández, trabajando horas extras sin recibir reconocimiento. Pero esos 10 minutos de tardanza cambiaron por completo el rumbo de mi vida. Me llevaron a descubrir mi verdadero propósito, a ocupar el lugar que merecía y a demostrarme a mí misma de lo que era capaz. Todavía recuerdo las últimas palabras que Rodrigo me dijo antes de despedirme. Nunca serás nada en esta vida. Sonrío, porque tenía razón en una cosa. Ya no soy la empleada que era antes. Ahora soy mucho más. A veces la vida parece empujarnos hacia la oscuridad. Pero lo cierto es que, incluso el dolor puede transformarse en fuerza. Fernanda descubrió que la verdadera venganza no está en gritar ni en destruir, sino en levantarse más fuerte de lo que otros jamás imaginaron. Rodrigo intentó hundirla, pero terminó ahogándose en sus propias mentiras. Y aquella tardanza, que parecía una desgracia, se convirtió en el giro que cambió su destino para siempre. Esta historia nos recuerda que nadie puede apagar la luz de quien está destinado a brillar, que las traiciones duelen, sí, pero también forjan el carácter, y que la justicia llega, tarde o temprano, disfrazada de oportunidades. Si esta historia te atrapó tanto como a mí al narrarla, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí encontrarás más relatos de amor, traición y venganza que te harán reflexionar y, sobre todo, sentir. Porque cada historia es un espejo. Y quizás la próxima sea la tuya. Suscríbete ahora y acompáñame en los próximos capítulos. La vida siempre tiene giros inesperados, y aquí los vamos a contar.